Hola a todos, bienvenidos a este video número 4 de la serie de contactores. Hoy vamos a ver la gran diferencia que existe entre ellos. Vamos a empezar solamente viendo que este trabaja con una bobina para 220 voltios AC, entre 50 y 60 Hz, puede ser cualquiera de estas dos frecuencias. Este trabaja con una bobina que usa 24 voltios DC. Ahí se ve, ok, ahí se ve. Y este trabaja también con voltaje AC, pero una tensión mucho más baja, que es 24 voltios AC, 50 o 60 Hz. ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Puedo intercambiarlos o puedo usarlos de la misma manera en cualquiera de las tensiones? Eso lo vamos a ver, y vamos a ver algunos ensayos reales. Y este aparatito que está aquí, que es una fuente variable y que puede tener una carga máxima de hasta 5 amperes, me va a ayudar a explicarle a ustedes este tema. Las diferencias importantes que tenemos que tratar de evitar al momento de comprar los contactores es diferencias entre lo que necesitamos como máxima corriente que va a pasar por los contactos principales o por los contactos auxiliares, y el otro es la bobina, qué tipo de bobina vamos a usar, si es para voltaje AC o voltaje DC, y qué nivel de tensión vamos a usar. Lo primero que tenemos que hacer es desarmarlos paso a paso para ver sus partes internas y empezar a ver las diferencias y estudiar sus componentes. Vamos a desarmar este es el que trabaja con 200 voltios AC, tiene dos tornillos nada más para desarmar, para desacoplar la parte superior con la parte inferior. Uno lo tiene de este lado, donde está el símbolo de la bobina, uno que está casi en el medio. Vamos a sacarlo, desatornillamos acá, tienes que sujetarlo acá con algo de presión porque tiene un resorte entre los dos componentes, y si no lo sujetas se te va a tender a levantar, puede ser que salga disparado hacia arriba. Sacas el otro tornillo del otro lado y perfecto, ahí va sacando entonces los tornillos, y después lo que tienes que hacer es con cuidado lo liberas y sale la parte superior, ya está afuera. Este es el entrehierro, el lado adentro más interior tiene los contactos. Este es el resorte que genera el retorno de los contactos hacia la posición abierta, para este caso, para este tipo de contactor. Esta es la bobina, esta es la que genera el campo magnético, este es para 220 voltios AC, y está luego el entrehierro. Algunos lo llaman martillo, este lo llaman martillo y este lo llaman culata, pero bueno, también es conocido como entrehierro o la parte superior del entrehierro y la parte inferior del entrehierro. Vamos a ver algo especial con esto porque el de voltaje AC tiene un tipo de entrehierro o de núcleo de hierro, y el de voltaje DC tiene otro tipo. Y vamos a ver, yo le voy a explicar algo aquí importantísimo, porque tienen dos tipos diferentes, y también tienen dos tipos diferentes de acople mecánico para generar el cierre de los contactos, y eso va a estar directamente relacionado con el tipo de voltaje que trabaja la bobina. Ya lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es desarmarlos paso a paso para ver sus partes internas y empezar a ver las diferencias y estudiar sus componentes. Vamos a desarmar este es el que trabaja con 200 voltios AC, tiene dos tornillos nada más para desarmar, para desacoplar la parte superior con la parte inferior. Uno lo tiene de este lado, donde está el símbolo de la bobina, uno que está casi en el medio. Vamos a sacarlo, desatornillamos acá, tienes que sujetarlo acá con algo de presión porque tiene un resorte entre los dos componentes, y si no lo sujetas se te va a tender a levantar, puede ser que salga disparado hacia arriba. Sacas el otro tornillo del otro lado y perfecto, ahí va sacando entonces los tornillos, y después lo que tienes que hacer es con cuidado lo liberas y sale la parte superior, ya está afuera. Este es el entrehierro, el lado adentro más interior tiene los contactos. Este es el resorte que genera el retorno de los contactos hacia la posición abierta, para este caso, para este tipo de contactor.
Esta es la bobina, esta es la que genera el campo magnético, este es para 220 voltios AC, y está luego el entrehierro. Algunos lo llaman martillo, este lo llaman martillo y este lo llaman culata, pero bueno, también es conocido como entrehierro o la parte superior del entrehierro y la parte inferior del entrehierro. Vamos a ver algo especial con esto porque el de voltaje AC tiene un tipo de entrehierro o de núcleo de hierro, y el de voltaje DC tiene otro tipo. Y vamos a ver, yo le voy a explicar algo aquí importantísimo, porque tienen dos tipos diferentes y también tienen dos tipos diferentes de acople mecánico para generar el cierre de los contactos, y eso va a estar directamente relacionado con el tipo de voltaje que trabaja la bobina. Ya lo vamos a ver. Vamos a desarmar ahora el de voltaje DC y vamos a ir viendo las diferencias principales. Vamos a colocar esto a un lado. El de voltaje DC es mucho más amplio, más grande, más alto, y si lo pudieran agarrar van a notar que es mucho más pesado, y es por los componentes adicionales que tiene o por los componentes más robustos. Este es igual que aquel, tiene dos tornillos. Aquí tiene un tornillo para sacarlo y aquí tiene el otro. Tiene solamente dos tornillos para sacarlo. Vamos a sacar primero este que está acá. Sacamos el otro tornillo. Ahora sí, una vez que está bien flojo, lo que hacemos es lo jalamos un poco hacia arriba, con cuidado. Ahí está despegando, ahí salió. Tengan cuidado con este contacto que está aquí, tiene que despegarlo. Ahí salió. Entonces, ahí se ve. Vamos a mover esto para acá. Ya va. Ok, mira la diferencia. Aquí tiene el material metálico que va a absorber el campo magnético. Es completamente diferente a este. Vamos a ver dónde está el otro. Completamente diferente a este. Este es un material ferroso, tiene una forma como de E. Y el superior es igual, tiene una forma como de E. Mírenlo ahí, y se ve que este material es como más brillante, más tipo acero, pero realmente es un material de hierro, de una forma típica, pero este es diferente. En la parte inferior o la parte superior tiene una placa. Estos dos componentes, cuando aquí se crea el campo magnético, tiende a generar un movimiento para poder tocar, para poder activar esta placa que está acá y hacer el cierre de los contactos, muy diferente a este que está acá, muy diferente. Entonces vamos a ver, vamos a terminar de desarmar esta parte para que vean. Aquí tiene un tornillo, miren, tiene un tornillo. Este tornillo sujeta la bobina con el núcleo. Este núcleo, ve que es como amarillo, como dorado, algo así, es porque es un material diferente a el del contactor de corriente alterna. Ya le voy a explicar por qué. Okay, saca el tornillo, saca esta placa, y ahí se ve que la bobina, esta bobina, está incrustada en una especie de eje. Ahí la levanta hacia arriba y ahí sale completamente. Aquí está la bobina del contactor de corriente continua. Y este sería el entrehierro o el núcleo de metal. En este caso es un metal diferente. Este metal es diferente al metal de la bobina o del contactor de corriente alterna. Este entrehierro o núcleo de hierro es para contactores que usan bobina de corriente continua, y este es el entrehierro para contactores que usan corriente alterna. Este vendría así, trabajaría así.
y este sería, el conjunto sería esta placa junto con este componente metálico que está en la parte superior de la tapa del contactor de corriente continua. Bueno, acá tengo las tres bobinas, ya las desarmé todas y lo que quiero es que miramos la resistencia. Vamos a empezar por la bobina de 24 voltios DC y vamos a ver cuánto nos da. Nos da 84, aproximadamente 84 ohmios. Vamos a ver la bobina de 24 voltios AC. Tiene 7.8 ohmios aproximadamente. Y aquí vamos a subir a escala la bobina de 200 voltios AC porque tiene una resistencia mucho mayor. Tiene una resistencia de 595 ohmios aproximadamente. Ok, la primera resistencia dio 83.8, que es la de la bobina de 24 voltios DC. La segunda 7.8 ohmios. La tercera 595 ohmios. Y obviamente que por la ley de Ohm, si nosotros hacemos una división, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia del circuito. En este caso, dividiendo 24 voltios DC entre 83 ohmios, nos daría aproximadamente 0.3 amperios, que serían 300 miliamperes. Es una corriente bastante baja. En este caso nos daría 3 amperes. Igualmente en la de 220 voltios AC, lo que tienen que hacer es hacer una cuenta. La corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia, dividan 24 voltios entre 7.8, 220 entre 595 y le va a dar entre 3 amperes para las de corriente alterna y acá le va a dar 0.3 amperes. Ahora, ¿por qué acá tenemos 0.3 amperes continuo? La bobina funciona de manera correcta, no se sobrecalienta, no se quema. Si le aplico esos mismos 24 voltios DC a esta bobina para 24 voltios AC, se quema, se empieza a sobrecalentar y se funde el material. Sin embargo, esta, la de 220 voltios AC, no genera una corriente suficiente como para crear un campo magnético o mover, mucho menos hacer una fuerza magnética suficiente para mover el entrehierro. Entonces, no le puedes aplicar, no le debes aplicar la misma tensión a todos porque tiene un efecto diferente en todas ellas. Eso está directamente relacionado con la corriente. Obviamente, en este caso tenemos una corriente que permanece en el tiempo, constante. En esta tenemos una corriente mayor, aquí es 0.3 amperes, es una corriente baja. Los hilos de cobre están diseñados para soportar ese nivel de corriente. Esta corriente acá está limitada por la resistencia, ya que esta bobina tiene muchísimas más vueltas y genera o crea una corriente mayor, una resistencia mayor. Este tiene muchísimo menos hilos y crea una resistencia o tiene una resistencia de 7.8, pero cuando le aplicas 24 voltios AC, la corriente va por encima de los 3 amperes en algunos casos, o en 3 amperes, que es una corriente bastante elevada, pero la bobina no se quema. Igual esta es una corriente de 3 amperes, un poco más de 3 amperes, pero la resistencia varió, también varió el nivel de voltaje. Pero lo que es común entre esta y esta es que la corriente de trabajo va a estar entre los 3 amperes. En cambio esta va a estar en 0.3 amperes. Ya vamos a verlo un poco más a detalle. Ok, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que voy a hacer es un experimento. Vamos a aplicar 24 voltios DC a cada bobina, indiferentemente de para qué fue diseñada o para qué fue colocada en el contactor para trabajar, ¿no? Esta fue para 24 voltios AC, 220 voltios AC y 24 voltios DC. A ustedes vayan viendo y vean la resistencia, y para los que conocen la ley de Ohm ya pueden deducir qué va a pasar. Pero estas mediciones se las quiero hacer para que vean ustedes mismos las corrientes que van a fluir y vayan entendiendo por qué se queman las bobinas cuando le colocamos voltaje incorrecto a ella, ¿no? O le podemos colocar un voltaje por encima del que soporta, o le podemos colocar un voltaje diferente con el que trabaja. Va a depender de la resistencia, porque aquí lo que gobierna o lo que es fundamental es la corriente. La corriente tiene que ser la correcta para que se pueda crear un campo magnético adecuado para poder mover el entrehierro y mover los contactos. Tiene que ser una bobina que pueda manejar
corrientes, por ejemplo, en este caso de 3 amperes, pero de manera alternada, ¿no? Va a pasar por cero muchas veces, esa bobina se va a relajar cuando la corriente alterna vaya bajando hacia cero, pase por cero y esté en sus valores intermedios. Ahí la bobina se va a relajar, pero lo hace tan rápido que se va a mantener acoplada. En este caso, si le aplica 24 voltios DC, va a ver que la corriente es tan baja que no va a pasar nada. La corriente no va ni a afectar a la bobina, ni la va a dañar, ni tampoco va a hacer que ocurra o que tenga un campo magnético suficientemente alto como para mover los contactos, valga la redundancia, del contactor. Y esta, obviamente, va a funcionar correcto, perfecto, porque ella trabaja o ya está diseñada mecánicamente y estructuralmente para trabajar con 24 voltios DC. Vamos a meterle, entonces vamos a aplicarle los 24 voltios DC a cada una de ellas. Bueno, primero quiero que vean que realmente son 24 voltios DC los que están aplicados. El test está colocado en 200. Vamos a medir 23, 24, 23.8 y 23.9. Está bien. Entonces lo que vamos a aplicar es lo correcto, 24 voltios DC a cada una de ellas. Voy a colocarlo ahora en corriente. Lo llevo a corriente. Voy a poner en 10 amperes para que no se me queme el fusible. Y ahora le voy a aplicar primeramente, vamos a poner aquí el contacto, el polo negativo. Vamos a aplicar primeramente a la bobina de 24. 3 amperes, no la voy a dar mucho porque se sobrecalienta rápido. Esta, ¿qué creen que va a pasar? La corriente va a ser bastante baja, va a ser como 0.04, que son 40 miliamperes más o menos. 40 miliamperes. Si lo coloco en la escala de miliamperes, vamos a subirlo acá. ...41 miliamperes. Lo voy a subir acá de nuevo porque si no lo subo y la corriente sube mucho, quema el fusible. Lo subo entonces a corriente a 10, lo bajo a 10, lo subo a 10, disculpa. Y ahora voy a medir la de voltaje DC. Tiene 0.29 amperes, que son aproximadamente 300 miliamperes. 300 miliamperes. Ahora, ¿qué sale de esto? ¿Qué es lo que estamos probando con esto? Estamos probando que una bobina, si la escoges mal y tienes un solo nivel de voltaje, por ejemplo, tienes 24 voltios DC en tu panel de control, no puedes usar cualquier bobina. En este caso, con 24 voltios DC la fundirías, la dañarías en 2 minutos. En este caso no te funcionaría, no haría nada porque no crea un campo magnético suficiente, la corriente es muy baja. En este caso funcionaría correctamente. Para cerrar ya esta clase y pasarle uno de los datos más importantes de este video, es lo siguiente, ¿no? Estos hilos, este es un arrollado de cobre que está en la bobina, está en todas las bobinas, está también en la de corriente continua. Por aquí fluye una corriente, cuando le aplicas 24 voltios DC, fluye una corriente que genera un campo magnético, y ese campo magnético va a influir sobre el entrehierro. El entrehierro va a estar acoplado, va a estar como dentro, la bobina va a rodear el entrehierro en sus dos extremos, superior e inferior, y el campo magnético que se va a generar en la bobina, acá va a tener una influencia sobre el material de metal, sobre este entrehierro. Este entrehierro, aquí está una de las claves importantísimas de por qué he fabricado de este material y por qué con esta forma y por qué con este voltaje y por qué lo hace así, es porque cada material de metal usado para la bobina tiene una permeabilidad electromagnética. Eso quiere decir que tiene una capacidad de absorber electromagnetismo, y esa absorción, que se le llama permeabilidad, permite de que este metal sea influenciado por el campo magnético y es atraído, ¿no? Es atraído haciendo de que el contactor pueda cumplir su función de cerrar y abrir contactos para transferir carga eléctrica a máquinas y sistemas. Eso es básico, eso es lo que hace esto, ¿no? Importantísimo. El campo magnético que genera la bobina debe ser suficiente para que el metal, el entrehierro, sea influenciado según su permeabilidad electromagnética, y esa permeabilidad absorba ese campo y genere un movimiento
mecánico aceptable para poder cerrar los contactos y poder haber flujo entre la entrada y la salida. Esa es la clave. Por eso es que esta bobina trabaja con 3 amperes, le aplica 24 voltios. Ella va a llevar a 3 amperes, pero no se va a quemar por lo siguiente. Ya le voy a explicar. Normalmente la corriente alterna parte de 0, sube a máximo voltaje, después pasa por 0 y después hace este ciclo 50 veces por segundo. Lo que quiere decir que la bobina, aunque trabaja con una corriente muy alta, mucho más alta, esta bobina trabaja con una corriente muchísimo más alta que la que puede soportar realmente, no se daña porque tiene mucho tiempo de relax. O sea, entre ciclos, que son 50 por segundo, si bien es cierto de que 50 veces por segundo es sometida a al máximo voltaje, a la máxima corriente, también es verdad que 50 veces se relaja, llegando a valores intermedios y pasa por 0. Eso le permite a la bobina que no se queme, aunque trabaja con muy altos niveles de corriente o con una corriente mucho mayor a la que puede soportar. Ahora, si esa misma corriente de 3 amperes se la aplicas de manera continua, sin que haya, de manera continua, así como la ves acá, se la aplicas 24 voltios DC, sin que haya este relajamiento, sin que haya este descanso que puede tener la bobina para este caso de voltaje AC, entonces se empieza a sobrecalentar y se funde, porque estos hilos con los que está fabricado esta bobina resiste máximo 300 mA, entonces ahí lo dañaría. Ese es el caso de el de voltaje AC, es más económico porque el material es un material más básico, usa una bobina mucho más básica también, por eso es que normalmente cuando lo vayan a comprar, el de voltaje AC, es muy económico, comparado con el de voltaje DC, es bastante económico. Ahora, el de voltaje DC tiene un mecanismo algo diferente, pero es el mismo principio de operación. El campo magnético generado a través de la bobina, cuando le aplica 24 voltios en los 2 puntos, genera una corriente eléctrica, genera el campo magnético, y este material que tiene una permeabilidad diferente a la del hierro. ¿Por qué es diferente? Porque con solamente 300 mA, él puede generar un movimiento mecánico. Tiene una permeabilidad muchísimo mayor que el hierro, es un material mucho más costoso, por eso es que los contactores de corriente continua son mucho más costosos también. Tiene una bobina mucho más amplia, más grande, si la pudieran pesar, se dieran cuenta. Y el mecanismo no se puede sacar fácilmente, es bastante diferente. Es una placa que está insertada, adentro tiene unos resortes que están acoplados al mecanismo de cierre, a los contactos, de lo que son los contactos auxiliares como los contactos principales. Y cuando se genera el campo magnético acá, esta placa es atraída, haciendo la atracción de la placa, abriendo y cerrando los contactos. Bueno, muchachos, este es el final del video y de la miniserie de contactores. Espero que se haya cubierto casi todo lo que querían saber. Si algo no está cubierto, me avisan y lo podemos discutir. Si quieren ver algún otro tema específico de electricidad industrial o de lo que se ve en el canal, pueden escribirme y lo podemos empezar a preparar para subirlo. Y bueno, les pido que se suscriban al canal y le den like a los videos, también compartan, así no se pierden nada y me animan también a mí a poder poner más esfuerzo y seguir creando todo este tipo de videos para ustedes. Bueno, hasta la próxima clase, al próximo video, hasta luego.